y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será también una mezcla de tantas como es habitual, pero en este caso hablaremos de medicina y ejercicio, concretamente si el ejercicio físico aumenta el riesgo de infarto. Esto puede parecer una pregunta tonta, pero no lo es tanto. Se han visto hallazgos paradójicos en pruebas de imagen cardíaca y os voy a explicar cómo es una pregunta paradójica, pero la respuesta es que es al revés, ¿vale? ¿Pero por qué es al revés? Pues hoy lo iremos viendo. En este caso, os tengo que decir que me baso en una publicación que vi a un conocido nutricionista, seguramente algunos ya lo seguiréis, que es Ismael Galancho. Os recomiendo tanto seguirle como ver sus diferentes publicaciones, porque me llamó mucho la atención ya hace un mes y estuve buscando un poquito también bibliografía en la que se basó Ismael y demás, que os las dejo en las notas del programa por si queréis profundizar sobre el tema, aunque os comentaré un poquito lo que comentaba él, aparte de algunos datos más, porque pronto tengo que dar un taller sobre prescripción de ejercicio físico tanto en población sana como en población con algún tipo de enfermedad cardiovascular, en este caso en las jornadas que realizaremos en mi hospital de referencia. Serán las segundas jornadas de riesgo cardiovascular del Hospital de la Plana, en Villarreal. Os sonará Villarreal algunos por el equipo de fútbol, pero también tenemos un hospital, es un hospital pequeñito, pero hacemos grandes cosas en mi opinión. Son jornadas para médicos y enfermería, pero por si alguno trabaja en el área sanitaria, estáis todos invitados a acudir y precisamente por primera vez se incluye un taller de ejercicio físico, así que aprovechando que será próximamente, pues comentaremos un poquito si el ejercicio intenso aumenta el riesgo de infartos. Pues lo que nos comentaba Ismael es que el ejercicio físico regular sin duda reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y la probabilidad de acumulación de placa de ateroma o placa de colesterol, como se suele conocer, en las arterias. Sin embargo, muchas personas que hacen ejercicio a largo plazo parecen tener mayor calcificación en las arterias. ¿Cómo es posible esto, no? A ver, yo ya lo vi hace unos años y me llamaba la atención porque en aquel estudio, que de hecho creo que sería el 2000 y poco, ya nos decían que sí que es verdad que había más placa de calcio, pero menor riesgo de infarto. Y dices, no es posible, no tiene sentido, porque lo que hemos estudiado es que a mayor acumulación de placa de ateroma, que es colesterol, calcio, inflamación y demás, mayor riesgo de infarto, porque esta placa se libera en forma de tromboembolismo y acaba provocando un infarto, porque este tromboembolismo acaba en las arterias coronarias, o un ictus cerebral porque acaba en las arterias cerebrales, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha ido viendo con la evidencia? Pues como nos comenta también Ismael, ¿cómo puede ser esto? ¿Significa que los deportistas de alto nivel tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad cardio o cerebrovascular? Pues los datos de estudios recientes, de hecho se basa en un estudio de 2025 que también os enlazaré en las notas del programa, vieron en imágenes cardíacas la posibilidad de que el ejercicio de resistencia a largo plazo de alto volumen y alta intensidad, esto es importante, se asociaría con una mayor aterosclerosis coronaria. Eso es una cosa, pero un estudio de 2023 previo descubrió que la intensidad del ejercicio, pero no el volumen, se asociaría con la progresión de aterosclerosis coronaria. El ejercicio muy vigoroso, muy intenso y de alta intensidad parece ser más responsable de la progresión de la placa que el ejercicio de baja intensidad únicamente. Algunos atletas parecen tener un mayor riesgo de calcificación y los atletas de mediana edad y mayores, especialmente aquellos que hacen ejercicio durante más de 2000 minutos semana, tienen puntuaciones de calcificación coronaria significativamente más altas que los controles. Y se cree, como ya os he dicho al principio, que la acumulación de calcio en las arterias podría deberse a inflamación crónica, presión arterial elevada, el estrés y la rigidez arterial. ¿Significa esto mayor riesgo de infarto? Ya os adelanto que no. Pero me quiero parar aquí porque hay que comentar qué es eso del MET, ¿no? MET. Los que os dediquéis al ámbito deportivo ya sabéis lo que es, pero algunos no. De hecho, cuando hice el máster de nutrición y ejercicio, me lo tuve que estudiar y se me iba olvidando, ¿vale?
Para que nos hagamos una idea, recordemos, que estos los comenté en un capítulo previo, que las pautas de salud pública para la actividad física, tanto las de 2018 como la actualización de la OMS de 2020, recomiendan que los adultos lleven a cabo al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso, además de 2 días de ejercicio de resistencia o fuerza. Estas cifras reflejarían la cantidad de actividad física necesaria para lograr los beneficios significativos en la salud. Si el objetivo es de un alto nivel de condición física o pérdida de peso, entonces el número debe incluso duplicarse y no pasaría nada, no sería arriesgado. Para las personas que quieren registrar en más detalle su actividad, está el concepto del MET, que os enlazaré también en las notas del programa, una página donde te enseñan cómo calcularlo, qué es el concepto, por si queréis profundizar. En este caso, el concepto de MET sería el de actividad física, donde un MET es una unidad de gasto energético. Se puede pensar que el gasto energético en reposo. El gasto energético en reposo sería un MET, ¿vale? Si no estamos haciendo nada, estamos sentados viendo la tele o ahora mismo que yo estoy sentado hablando, eso sería un MET, ¿vale? Por lo tanto, si estuvimos haciendo ejercicio a 5 MET, significaría que estamos gastando 5 veces la cantidad de energía que gastamos en reposo. Si hiciéramos 40 minutos de ejercicio a 5 MET de energía, entonces habría que multiplicar. 5 por 40 serían igual a 2000 MET minuto durante esa sesión. Tomando esta información como concepto, ¿no? ¿Cómo calculamos cuántos MET son algunas actividades? Pues mira, caminar 2 días a la semana a 5 METs durante 30 minutos equivaldría a 300 MET minuto semana. Andar en bicicleta un día a semana a 7 METs durante 20 minutos sería 1 por 7 por 20, 140 METs. Total, si juntamos todos estos conceptos más, por ejemplo, hacer elíptica 2 días a la semana a 6 METs durante 40 minutos, en este caso 480 METs, si hacemos todo esto, caminar 2 días, un día en bicicleta, 2 elíptica, y juntamos, tendríamos 920 minutos MET. ¿Vale? Esto como concepto, es un concepto de gasto energético, ¿vale? Es un poco abstracto, pero se utiliza mucho cuando queremos ir al hilo de cuánta energía estamos haciendo. Hoy en día todo esto es más fácil porque se suelen utilizar otros conceptos como la frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca de reserva, que os explicaré después y que también explicaremos en el futuro taller que os comento. Pero para que tengáis en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Que es un MET. Entonces, como seguíamos con el tema que nos comentaba Ismael sobre el riesgo de infarto cuando hacemos ejercicio intenso, algunos atletas parecen tener un mayor riesgo de calcificación coronaria, pero en este caso sería subclínica. Los atletas de mediana edad y mayores, especialmente aquellos que hacen ejercicio durante más de 2000 MET minutos semana, tendrían puntuaciones de calcificación de arteria coronaria significativamente más elevadas. Y se cree que la calcificación aumentaría el riesgo, lo que comentábamos antes. Sin embargo, a pesar de tener una mayor placa, o sea, mayor cantidad de calcio y mayor cantidad de ateroma, estas personas tendrían tasas más bajas de eventos cardiovasculares. Las personas con un VO2 más alto, un mayor rendimiento físico, una mejor aptitud cardiorrespiratoria, tendrían tasas de eventos de enfermedad cardiovascular más bajas en todos los niveles de calcificación. Entonces, importaría más la aptitud cardiorrespiratoria, de la que ya hemos hablado en algún podcast previo, lo que no recuerdo si fue aquí o con Pedro Moya de Palabra de Runner, os lo enlazaré de todas maneras en el programa. Y lo que digo, el VO2 max o la aptitud cardiorrespiratoria sería más importante que la cantidad de calcificación arterial. Las personas que realizan más de 3000 MET minutos semana de actividad física tendrían más probabilidades de tener calcificación, pero no habría un aumento significativo de un riesgo de evento cardiovascular en comparación a los que realizan menos ejercicio. De hecho, los que realizan hasta 3000 MET semana tenían un menor riesgo que los que realizan menos de 1500 MET semana. Esto suena paradójico, o sea, tengo más calcificación arterial, pero menor riesgo cardiovascular porque tengo otras cosas, como es un mayor VO2 max o mayor aptitud cardiorrespiratoria, que esto lo podríamos traducir, para ser un poco simplistas, en estar en mejor forma física que el tema de tener mayor calcificación o mayor placa de ateroma.
¿Qué pasa? Tener mayor placa de ateroma se ha correlacionado siempre, de hecho se sigue correlacionando, con un aumento del riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Que solemos ver esta mayor cantidad de placa de ateroma en personas que han tenido el infarto y que en general, aunque no siempre, siempre hay excepciones, son personas que se cuidan poco, ¿vale? Suele ser gente con mayores niveles de sobrepeso, obesidad, un estilo de vida deficiente, tienen una serie de factores de riesgo junto a la mayor cantidad de placa de ateroma, pero eso no significa que la placa sea 100% el problema, solo que colabora, ¿vale? Entonces, aquí nos explicaba Ismael. Por lo tanto, pese a que un exceso de ejercicio parece aumentar la calcificación, los sujetos deportistas seguirían teniendo menos riesgo en comparación a si no hicieran ejercicio. El ejercicio es tan poderoso que incluso en presencia de calcificación arterial reduciría el riesgo cardiovascular. Esto me parecía llamativo porque ya hace tiempo yo lo vi en un estudio que igual es uno de estos, pero yo creo que es más antiguo todavía. Donde decían eso, que los deportistas tenían una mayor calcificación arterial y sin embargo no tenían mayor evento cardiovascular. Y es una cosa que hoy en día sigue pareciendo paradójica, porque de hecho ya hemos visto que el primer estudio que menciona Ismael es del año 2025. Entonces, si ya has tenido un infarto cardíaco, ¿está recomendado hacer ejercicio o no? Es la última pregunta que lanzo en el capítulo de hoy y que de hecho lo explicaré en las próximas jornadas que he comentado de riesgo cardiovascular en mi hospital de referencia, pero os adelanto algunas cosillas para que por si podéis acudir, pues hablaremos de más, ¿no? Pues bueno, en el tema del ejercicio físico, las recomendaciones de la OMS son generalistas, son para personas que estén sanas. Esto ya lo explicamos en su día, en un capítulo dedicado íntegramente a esto. La OMS dividió a la población en niños y adolescentes, un grupo, adultos hasta 64 años, adultos mayores, 65 años o más, mujeres embarazadas y posparto y personas con condiciones crónicas o discapacidad, véase haber tenido un infarto cardíaco. Entonces, ¿está recomendado hacer ejercicio cuando uno ha tenido un infarto? Pues evidentemente sí, pero habrá que adaptarlo a sus circunstancias, ¿vale? ¿Cuáles son las circunstancias? Pues haber tenido un infarto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales según la evidencia científica actual? Pues en el caso de tener un infarto, hay otras recomendaciones dependiendo de si has tenido un infarto, si tienes una arritmia, si tienes insuficiencia cardíaca, ¿vale? Estas las comentaré también en las jornadas, pero hoy hablamos solo del infarto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues ejercicio aeróbico se recomendarían entre 3 y 5 días a la semana durante 20 a 60 minutos a una intensidad moderada. En este caso, un 40-70% de la frecuencia cardíaca de reserva o un 11-14 en la escala de Borg, que ahora os explicaré qué son estos conceptos. De fuerza se recomendaría entre 2-3 días a la semana a un 40-60% 1RM, que ahora os explicaré lo que es. Y como precaución, evitar maniobras de valsalva, es decir, hay un aumento del riesgo de sincoparse, ¿vale? Así que cuidado. Y se debería iniciar tras la rehabilitación cardíaca, que son los primeros meses post-infarto. Así que cuidado con el tema de sí, es bueno hacer ejercicio post-infarto, pero no enseguida, ¿vale? Primero, rehabilitación cardíaca, que esto ya mis compañeros de cardiología son los especialistas en el tema, y después ya haremos lo demás, ¿vale? Entonces, ¿qué son estos conceptos de frecuencia cardíaca reserva, 1RM, la escala de Borg? ¿Qué leches es esto, no? Pues la frecuencia cardíaca máxima ya sabéis lo que es, os lo recordaré, y es el número máximo de latidos por minuto que el corazón puede alcanzar en un esfuerzo máximo. Esto nos hará falta para calcular la frecuencia cardíaca de reserva, que es la diferencia entre frecuencia cardíaca máxima y la de reposo, y se utilizaría para calcular la intensidad recomendada de ejercicio. Y el 1RM es la repetición máxima que podemos hacer al levantar un peso, es decir, el máximo peso que podemos levantar en una sola repetición. Por ejemplo, el típico ejercicio de press de banca, de levantar la barra con el pecho, el 1RM sería el máximo peso que somos capaces de levantar y no podemos hacer más, no podemos hacer una segunda repetición. Si podemos hacer una segunda, es que no es un 1RM, ¿vale? ¿Cómo se calculan estos conceptos? Bueno, pues la frecuencia cardíaca máxima, esto seguramente ya lo sabéis, la fórmula típica es 220 menos la edad. La de reserva, sin embargo, es un poco más complicada, porque es frecuencia cardíaca menos frecuencia de reposo, pero normalmente lo que buscamos es una frecuencia objetivo en estas personas. Como hemos dicho en el tema del infarto, buscamos un 40-70% de la frecuencia cardíaca de reserva.
¿vale? Entonces, como ejemplo, una persona de 50 años que ya tiene una frecuencia cardíaca máxima de 170, 220 menos su edad, ¿vale? ¿Cuál es su frecuencia de reserva? Pues su frecuencia cardíaca de reserva sería 170 menos 60, que sería la frecuencia cardíaca de reposo habitual, ¿vale? La frecuencia cardíaca de reposo, lo ideal sería calcularla, pues lo típico, con alguna Smartband, Smartwatch, ¿vale? Pero para el ejemplo, 60, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la frecuencia cardíaca máxima 170, la frecuencia cardíaca de reserva 60, la de reserva sería en este caso 170 menos 60, que sería de reposo, igual 110 sería la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, si queremos trabajar a un 60% de intensidad de la frecuencia cardíaca de reserva, en este caso, por ejemplo, con el infarto, ¿cuánto sería? Pues sería 110 por 0,6, que sería ese 60%, más la de reposo, que sería 60. En total, 126 latidos por minuto sería lo que debemos trabajar si estamos ante un paciente de 50 años que ha tenido un infarto, ¿vale? Esto, como digo, se tiene que adaptar según qué porcentaje de reserva queremos buscar, ¿vale? Esto, lo que nos dicen las guías es que tiene que ser entre un 40 y un 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. Yo ya sé que esto, dicho así como lo digo yo, es un poco complicado, ¿vale? Pero es más que nada para un poco a nivel conocimiento, ¿no? ¿Y qué es la escala de Borg? Pues la escala de Borg es la percepción subjetiva de esfuerzo. Esto me lo busqué porque la primera escala de Borg que vi es de 20, pero hay una simplificada que es de 10. O sea, lo típico, del 1 al 10, ¿en qué esfuerzo estás? ¿No? Pues la escala de Borg original es del 1 al 20. ¿Cómo se calcula el grado de esfuerzo? Pues según lo que te diga el paciente. Si un paciente te dice, es que estoy en un esfuerzo de 12 sobre 20, pues su frecuencia cardíaca equivalente a prox en ese esfuerzo sería de 120 latidos por minuto. Entonces, cuando tenemos a alguien que ha tenido un infarto, en la escala de Borg se tiene que mover entre 11 y 14. Si el esfuerzo que percibimos es de 15, no lo estamos pasando, ¿vale? Entonces, lo dicho, la escala de Borg está la escala de Borg original y la simplificada, que yo creo que es más práctica, ¿no? Del 1 al 10, en qué esfuerzo estás, ¿no? Entonces, en ese caso, pues deberíamos multiplicar por 20, ¿vale? Entonces, esto así como conceptos generales. El tema del MET siempre me ha parecido más tedioso. Cuando lo tuve que estudiar en el tema del máster me pareció ya complicado de por sí. Creo que los conceptos de frecuencia cardíaca máxima, reserva, el de reserva y el porcentaje de intensidad pues también es un poco tedioso, pero nos da información bastante fiable, ¿no? Aproximada. Y la escala de Borg pues también. Entonces, un poco como conceptos. Y nada, esto os quería comentar por hoy. Cuando vi la publicación de Ismael me pareció muy interesante y dije, esto lo tengo que buscar. Os añado toda la bibliografía que utilizó Ismael, me la he mirado también, un poco por encima, porque la verdad es que Ismael lo ha resumido de una forma muy didáctica y muy bien hecha. De nuevo, os aconsejo seguirlo, creo que es un gran profesional y creo lo explica todo muy bien. Y nada, como siempre podéis ver esto en YouTube o escucharlo en las diferentes plataformas de podcast. Desde Cuonda Podcast lo distribuimos a todas las demás, incluyendo iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pocket Cast, entre muchas otras. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.